Martes 18 de octubre del 2022, bienvenidos amigos, amigas a Noticias 7. Nosotros les vamos a llevar a sus hogares la información más relevante del acontecer nacional y mundial. Nosotros saludamos enseguida con nuestros compañeros Lautaro y Andrea. ¿Cómo están? Mira, estamos casi combinaditos. Igualitos, ¿no? Vestidos igual, nos pusimos de acuerdo, parece. Por Independiente del Valle. Eso, en homenaje al Independiente del Valle, los mismos colores casi. Andreita, ¿cómo estás? Mañana fría, ¿no? Muy fría, así que salga abrigado. Si me confirma producción, ¿a cuántos grados centígrados? 11 grados centígrados estamos esta mañana, bastante fría en Quito, pero con mucha energía igual. Qué bueno, Andreita. Ahora, Lautaro, tenemos una noticia de última hora sobre el atentado en Esmeraldas contra un candidato a la alcaldía. ¿Qué es lo que sucedió? Así es, Vero. Buenos días primero, Andrea, amigos televidentes, radioescuchas también. Sí, Frickson Erazo, candidato a la alcaldía de Esmeraldas, sufrió una especie de atentado porque dispararon contra su casa y también quemaron su camioneta. Tenemos toda la información de lo que sucedió hace unas cuantas horas en el cantón Esmeraldas. Correcto, estaremos pendientes entonces del desarrollo de esta noticia. Ahora, Andrea, a propósito de la seguridad, el ministro del Interior dio detalles sobre planes para fortalecer a la policía. Buenos días, Beiro, Lautaro, buenos días. Amigos quienes nos sintonizan también a esta hora de la mañana. Así es, el día de ayer Juan Zapata, el ministro del Interior, dio detalles de cómo se organizarán, sobre todo en las unidades de policía comunitaria. Él ha dicho que van a poner UPC intermedias en barrios conflictivos. ¿De qué trata esto? Aquí le contamos. Correcto. Además, hacemos una invitación, amigos televidentes, para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos diariamente por Radio Pública FM. También nos pueden seguir y, ¿por qué no?, participar a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos, iniciamos. En la mesa de focalización de subsidios se llegaron a 4 acuerdos entre el gobierno y las organizaciones sociales. Un nuevo caso de femicidio por parte de un miembro activo de la Policía Nacional fue registrado en Quinindé. Conozca cuál es el pronóstico meteorológico para este mes de octubre. En lo internacional, en Argentina se registran 30 ballenas francas muertas en las costas de la Patagonia. Y en los deportes, el delantero francés Karim Benzema conquista el Balón de Oro. Bien, amigos televidentes, vamos a iniciar con una noticia de última hora. A través de redes sociales se conoció que esta madrugada quemaron, y esto es literal, la camioneta del exfutbolista Frickson Erazo. Y además balearon su casa. Andrea, ¿qué es lo que está pasando? Este asunto es complicado. Así es, esta mañana hemos conocido, esta es información, como tú lo has dicho, Vero, de última hora. Así es como quedó la camioneta. Ustedes podrán ver en imágenes de Frickson Erazo, actualmente candidato para la alcaldía de Esmeraldas. Esto ocurrió en la Nueva Concordia. Está ubicada frente a las villas de Petroecuador en Esmeraldas. Aún no se han pronunciado las autoridades, tampoco se tiene registro de personas heridas hasta el momento. Sin embargo, evidentemente preocupa lo que ha ocurrido en las afueras de la casa de Frickson Erazo. ¿Ya se conoce quiénes fueron los autores de este atentado? Todavía eso está bajo investigación. El propio Frickson Erazo ya fue contactado por medios locales. Ha manifestado que se encuentra bien él y su familia, asustados evidentemente, pero están en buen estado, y mencionan que todavía él no entiende qué fue lo que pasó, por qué hay este atentado contra él. Dice que van a investigar para poder conocer qué fue lo que provocó esto. Reiteramos, él es candidato por el movimiento Creo a la alcaldía de Esmeraldas, pero es la primera vez que se ve involucrado en algo de este tipo. Frickson Erazo, que por cierto fue futbolista, fue seleccionado nacional, jugó en Barcelona, fue campeón también, jugó en Brasil, bueno, y además que es una persona que tiene mucho apoyo benéfico también, es una persona muy querida en Esmeraldas. Por eso sorprende este tema del atentado, porque así se lo debe llamar. Mencionaban los vecinos que ellos escucharon una balacera en horas de la noche. Esto fue la noche del lunes particularmente.
escucharon balacera y también luego escucharon el estallido de un artefacto explosivo, que es lo que habría provocado que la camioneta, como estamos viendo en pantalla, pues quede completamente quemada. La policía, Andrea, todavía no se ha pronunciado, ¿no? Son datos preliminares lo que se tiene hasta el momento, pero recordemos que incluso y meses atrás ya había anticipado la Policía Nacional sobre pues que iban a estar alertas por este tipo de atentados que pudieran suceder tanto en la pre-campaña como en la campaña. Lo que ellos habían dicho desde la Policía Nacional es que evidentemente no se puede poner un policía por cada candidato que hay, sin embargo van a estar pues también con el sistema de inteligencia para saber qué es lo que ocurre en la pre-campaña y en la campaña. Se tenía, digamos, alerta de manera general, no específicamente de Frickson Erazo, pero de manera general sobre estos atentados que pudiesen ocurrir en pre-campaña y campaña. Claro, porque Esmeraldas es una de las provincias con mayor índice de violencia en estos últimos meses. Hay dos quizás causales que podrían provocar un atentado como este. Por un lado el tema político, pero por otro lado el tema del narcotráfico. Se desconoce, reiteramos, se desconoce quiénes estarían detrás de este ataque contra, no sé si contra la vida, porque recordemos que Frickson Erazo no estaba en la casa, según lo que se ha dicho preliminarmente, él está bien, pero podría ser más que nada una amenaza, o sea, no un atentado directamente, sino una forma de alertarlo o de amenazarlo, es lo que se conoce, pero todavía entonces no se sabe qué es lo que está pasando. En los últimos meses también hemos conocido de otros candidatos que en cambio, pues lastimosamente, sí han fallecido, como pasó con un concejal en Manta, ¿no? Sí. Estaremos pendientes entonces de cuáles son las declaraciones de Frickson Erazo. También hay que destacar que es importante saber si es que ha tenido alguna llamada telefónica, ha tenido alguna alerta previa. Hay que hacer una investigación y estaremos pendientes también del seguimiento de esta noticia. Ahora les contamos, amigos, que el 15 de octubre se desarticuló una presunta organización delictiva conformada por 6 ciudadanos, quienes robaban a domicilios bajo la modalidad de asalto en los valles de Tumbaco, Los Chillos y al norte de la capital. Se tiene pues estas investigaciones de parte de la Policía Nacional que los delincuentes, los antisociales ingresaban a las casas, amarraban a las personas, los amedrentaban, los amarraban con cables de luz y luego procedían a llevarse sus pertenencias. Lo que se ha realizado es un allanamiento en la Teniente Hugo Ortiz, esto es al sur de la ciudad de Quito, también en el sector de Solanda, en donde han sido detenidos estas 6 personas que pertenecerían a esta banda delictiva de robacasas. Recordemos que la Policía Nacional está efectuando principalmente en Quito y Guayaquil una serie de operativos diarios para dar con el paradero y localizar e identificar a los antisociales que se dedican a este tipo de crímenes. Inclusive en el sur, durante el fin de semana, un hombre que tenía un machete y que amenazaba a los vecinos de Turumamba fue también neutralizado. En Santo Domingo de los Áchilas también se capturó a una banda que robaba a las personas y también lastimosamente un policía fue asesinado cuando trató de neutralizar en Santo Domingo a unos asaltantes, pero más adelante tenemos detalles de eso. Esto es lo que estamos observando en pantalla, entonces fue en Quito como parte de todas las acciones policiales por la seguridad ciudadana. Ahora les contamos que el ministro del Interior, Juan Zapata, detalló que el equipamiento de la Policía Nacional, como por ejemplo las patrullas, los vehículos blindados, los chalecos, entre otros, no serán adquiridos a través de los procesos normales. Además, habló sobre los cuarteles que se espera implementar en las zonas conflictivas del país. Escuchemos a continuación. Estaba saliendo. Las UPCs en sitios conflictivos ya no puede ser el modelo de gestión de la policía y hasta mañana tiene la Policía Nacional para levantar el número de cuarteles intermedios que necesitamos en estas zonas críticas, en las otras no. Tenemos que continuar con este modelo, pero en las zonas críticas y los presupuestos que necesitamos. Y de ahí tendremos que ver la prioridad en el presupuesto estatal, pero también el apoyo de los GAT, ¿no? ¿Las UPC se van a convertir entonces en unidades de vigilancia con mayor capacidad de policías? Así es, nosotros hemos dicho las UPCs en zonas críticas. Las UPCs, por ejemplo, Socio Vivienda 1, no puede estar una UPC de 18 policías. Ahí tiene que haber ya un cuartel intermedio de entre 200 y 300 hombres que garanticen un posicionamiento en el territorio, pero que también den la seguridad.
El día de ayer lo que también había dicho el ministro del Interior, Juan Zapata, es que el equipamiento que se tiene previsto para la policía, como los chalecos, las patrullas, los blindados, etcétera, se harán por medio o esperan hacerlo por medio de decreto ejecutivo, esto para agilizar la compra. Ha dicho también que se van a mirar si hay recursos desde el Ecuador para poder hacer esta compra y si no van a acudir a instancias internacionales para que puedan hacerse de manera inmediata. Además de estos cuarteles, ha especificado que no será en todos los sectores, sino solo en las zonas conflictivas. Hasta el día de hoy, martes, tiene la Policía Nacional para presentar tanto los recursos que se necesita como los sectores en donde estarían estos cuarteles intermedios, en donde estarían ahí alrededor de 200, 300 policías nacionales. Más que el proceso es un sistema emergente de adquisición de estos recursos para poder dotar también a los nuevos oficiales de la policía que se están graduando e incorporando a la institución, Andrea. Justamente eso ha dicho también. 30.000 policías, 30.000 uniformados es la meta que se tiene de parte del gobierno nacional para, digamos, en la terminación de esta administración, tener más 30.000 policías a los que ya existen actualmente. Actualmente, digamos que la última actualización es de 1.500 que fueron incorporados el 14 de octubre y para el 31 deberían ingresar 8.500 nuevos policías, pero Zapata lo ha dicho claramente. Zapata le dijo al presidente de la República: tenemos que fortalecer a la Policía Nacional. Presidente, usted ofreció 30.000 uniformados, tenemos que cumplir eso y tenemos que también incrementar los recursos para poder brindar mayor seguridad al tema de que la Policía Nacional no sea más blanco de ataques y atentados como observamos en la UPC de la Nueva Prosperina, donde fue asesinada Verónica Songor, y por eso es que quieren hacer este cambio de la UPC, que es más pequeña, que tiene menos recursos, menos patrulleros, convertirla en un cuartel intermedio. Es una forma de poder contrarrestar el tema de la inseguridad, porque en esta misma semana abrimos el lunes, ayer, con el asesinato de Verónica Songor, que murió luego de 8 días de estar internada, y con el caso también del policía, del sargento Edgar Perlaza, de Santo Domingo. Me confirma producción si tenemos imágenes, para dar mayores detalles de lo que sucedió con este uniformado que lastimosamente fue asesinado mientras cumplía su labor. Vamos hasta eso, poder contarles qué fue lo que sucedió con él. Sin embargo, Andrea, Zapata también ha sido muy enfático en que se necesitan reformas y temas de apoyo de la Asamblea Nacional para que mediante la ley poder contrarrestar el crimen organizado. Así es, y no solo en ese aspecto, sino también para dar, y ellos han dicho así, más disciplina a los uniformados. También están requiriendo de normativas que sean reformadas dentro de la Asamblea Nacional para que el proceso disciplinario no demore tanto tiempo como se ha visto ya en los últimos casos, por ejemplo, el de María Belén Bernal, en donde el proceso disciplinario duraría hasta 90 días, es lo que ha dicho también el ministro del Interior, pero lo que tú decías también importante recordar el día de ayer, este nuevo asesinato a un gendarme ocurrió cuando él trataba de impedir que se asaltara una gasolinera en Santo Domingo de los Áchilas. Exactamente, él estaba en una camioneta, hay un video sobre esto, estaba en una camioneta, llega un vehículo con 4 asaltantes, ingresan a la gasolinera, entran, un grupito de estos 3 ingresan armados, él estaba en la camioneta. Se acerca otro de los asaltantes, lo obliga a salir de la camioneta, él se baja y cuando se baja, pues Perlaza saca su pistola, neutraliza disparándole al asaltante, lo abalea, lo logra asesinar con el uso legítimo de la fuerza porque el asaltante también le disparó. Perlaza termina con él, pero los demás, los compañeros de este asaltante salen y ahí es que lo terminan acribillando. Eran 3 contra 1, era muy difícil poder defenderse. Perlaza, un sargento que tenía 18 años en la Policía Nacional, padre de 2 hijos, trabajaba también en la unidad antinarcóticos, esto en Santo Domingo, Los Áchilas. Él era oriundo de Esmeraldas, pero tenía su residencia en Quito, estaba trabajando en Santo Domingo y la policía pues ha expresado su consternación, su dolor y el luto por este asesinato que dicen no puede quedar en la impunidad y van a buscar a los responsables, a los culpables de este hecho. Por cierto, también el otro asaltante, el que murió, no pueden identificarlo porque no portaba cédula ni ninguna documentación de identidad. Hasta ayer no conocían de quién se trataría,
pero sí están tras la pista entonces de sus compañeros. Con esto se suman ya 59 uniformados que han fallecido solo en este 2022 cumpliendo su labor, es lo que ha dicho el día de ayer el ministro del Interior, Juan Zapata. Lo cierto entonces es que la Policía Nacional en el combate contra el crimen organizado está sola, se lo puede decir, porque había una propuesta para que las Fuerzas Armadas colaboren en este proceso, esto mediante la consulta popular, pero ya conocemos por dictamen de la Corte Constitucional que no se va a poder aplicar, que el Ecuador no va a poder ser consultado sobre la participación de las Fuerzas Armadas con la policía, porque esto pues tendría que ir mediante una reforma parcial que no va a estar dentro del trámite, así que por el momento la policía necesita recursos, como lo ha dicho el ministro, para poder combatir al crimen organizado, al narcotráfico y a las bandas de microtráfico también que están operando en nuestro país. Y nosotros vamos a hacer una pausa en este momento, amigos televidentes, y después de la misma nos acompañará aquí en el estudio Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos. Nosotros vamos a conversar con ella precisamente la creación del Ministerio de la Mujer. Así que ya regresamos enseguida después del corte. De la mañana con 18 minutos y como lo habíamos anunciado, ya se encuentra en esta mesa de trabajo Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa. Y quisiéramos iniciar preguntándole, la semana pasada escuchábamos que el presidente ya adelantó, anunció sobre la creación del Ministerio de la Mujer. ¿En qué va a consistir? ¿Qué cambia? Bueno, Enrita, muchas gracias por la invitación y conversarles un poco qué va a pasar después de la Secretaría de Derechos Humanos a convertirse ya un Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Esto nos va a ayudar que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se convierta como el ente rector en la aplicación de la Ley de Erradicación de la Violencia de Género. Sin duda ha sido una lucha histórica del movimiento de mujeres y con eso nos ayudará a aplicar en ese sentido la ley de erradicación de violencia. Entendemos que el día de ayer ya hubo una primera reunión. ¿Cuándo se firmaría este decreto? Porque entiendo va a ser por decreto. Bueno, como usted dice, hemos tenido varias reuniones con los colectivos de mujeres y justamente nos ayudará a dar una aplicación real de esas necesidades y sobre todo fortalecer la institucionalidad del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Creo que dará una respuesta concreta y sobre todo este ministerio estará aplicándose ya a nivel territorial. Justamente vuelvo a insistir en la aplicación de la Ley Orgánica de Erradicación de Violencia. Nos ayudará muchísimo justamente a reducir los índices de violencia intrafamiliar. ¿Y qué le han dicho estos colectivos de mujeres? ¿Cuáles son las perspectivas de ellas para esta nueva cartera de Estado? Bueno, justamente las perspectivas que ellas tienen es que por primera vez han sido ellas escuchadas por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Hemos tenido mesas ya de trabajo y ellas han planteado la necesidad de convertirle desde la Secretaría de Derechos Humanos a un ministerio para dar una respuesta rápida y oportuna ante las necesidades que vienen presentando los colectivos y sobre todo esa necesidad real que se vuelve el ministerio como ente rector en la política pública de la Ley Orgánica de Erradicación de Violencia. Han sido sesiones donde ellas han participado continuamente para que puedan plantearse esas necesidades y esas necesidades se han vuelto en acciones y esas acciones, como le digo, se han vuelto que hoy por hoy podamos contar ya en un Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y sobre todo también que el otro decreto que se está generando desde el mismo colectivo de las mujeres es que el Registro Único de Violencia que está en este momento en el Ministerio del Interior pase ya al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos porque en su momento lo vienen trabajando de esa manera. ¿Convertirlo en ministerio aumentaría presupuesto también, secretaria? Por supuesto, porque en ese sentido se va a generar esas condiciones óptimas, el fortalecimiento también del ministerio. Y ¿Cuánto más o menos sería el ascenso, digamos, en este presupuesto? El presupuesto todavía no lo tenemos en blanco y negro. Hay que analizarlo en una mesa técnica con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Finanzas y también con este ministerio, con la Secretaría de Derechos Humanos para ir analizando cuáles son las necesidades, pero sobre todo ir mirando cuál es la necesidad dentro de los territorios. Este Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos tiene que estar
plasmado cuáles son las necesidades dentro de los territorios, porque debemos entender que cada territorio es diferente y las necesidades de las mujeres en el Ecuador son distintas. Y necesitamos plasmar esas necesidades y elevarlo ya en un acto concreto. ¿Para cuándo más o menos se tiene previsto entonces que ya se cree el ministerio o que esté ya firmado o en firme el decreto? No le podría dar una fecha exacta. Vuelvo a insistir, tendríamos que analizarlo con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Finanzas, para dar un dato exacto de cuánto se necesitará, pero no mayor, no pasará de estos 90 días para tener un dato concreto de cuánto necesitará el presupuesto del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, pero yo creo que eso responderá a las necesidades de la aplicación de la ley de erradicación. Para diciembre ya podríamos contar con un Ministerio de la Mujer. Por supuesto, para diciembre ya tendremos el presupuesto y sobre todo ya concreto el tema del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Usted había mencionado, incluso aquí en Ecuador TV, sobre el presupuesto que se necesitaba para contrarrestar esta violencia de género. Ahora con este ministerio, ¿se lo podrá ya aplicar esos montos que usted incluso había solicitado? ¿Y nos puede reiterar cuánto es el presupuesto que se busca? Sobre todo hay que decir, nunca los presupuestos son los correctos. Siempre digo, para atender a las mujeres siempre hace más presupuesto. El monto que nosotros contamos en este momento con gasto corriente y gasto de inversión cuenta con 18 millones la Secretaría de Derechos Humanos, pero para responder a esa necesidad y la aplicación correcta de la ley de erradicación de violencia se necesita mucho más presupuesto. Es decir, que estamos analizando esas posibilidades, pero sobre todo no hay que entenderlo al ministerio desde la parte de arriba, sino responder desde la parte de los territorios, porque desde ahí tenemos que responder a las mujeres que viven y sufren violencia intrafamiliar. Es decir, desde las juntas cantonales, desde las tenencias políticas, desde ahí tenemos que responder para tener una correcta aplicación de la ley. Y es por eso que nosotros estamos analizando cómo se va a aplicar este Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para dar esa respuesta oportuna que necesitan las mujeres. Y es que los colectivos, está bien que estén participando con ustedes en esta creación, pero me imagino que también cuando ya se ha constituido el ministerio van a requerir o deberían tener también su espacio. ¿Han planificado ustedes qué potestad o qué facultades les van a dar o cómo van a hacer una integración completa para que los colectivos no sean solamente en esta previa, sino que puedan trabajar junto al ministerio? Hay que recordar que ellas son las prepulsoras de la ley de erradicación de violencia. Por eso nosotros ampliamos esta mesa para que ellas puedan debatir cuáles son los nudos críticos que ellas pudieron ver desde que se lanzó esa ley de erradicación de violencia. Por eso con ellas mismas nos sentamos en esta mesa de diálogo que tuvo la iniciativa el señor presidente y por supuesto dentro del ministerio ellas también tendrán un espacio especial de parte de un tema de consultoría para que puedan ellas ser las garantes y las observantes frente a este ministerio que se va a crear. ¿Usted será quien lidere el ministerio o secretaria? ¿Usted será entonces la ministra de este nuevo ministerio? Bueno, habría que esperar que la voluntad del señor presidente. Hasta ahora soy secretaria de Derechos Humanos y creo que en ese sentido lo seguiré. A mí me queda una inquietud. La Secretaría de Derechos Humanos, entre las diferentes competencias que tiene, por ejemplo, cuando hay una crisis penitenciaria, ustedes se encargan de trabajar directamente con los familiares de los PPL. Cuando hay también los temas de género, pero en este caso de las comunidades LGBTI, ustedes también tienen de hecho una subsecretaría. Exacto. Todo esto se traslada al Ministerio de la Mujer, o sea, no es que están dejando por lado a estas otras acciones que generaba la Secretaría. Por supuesto, por eso es la Secretaría de la Mujer y Derechos Humanos. Nosotros seguiremos trabajando en los mismos ámbitos que hemos venido trabajando desde la Secretaría de Derechos Humanos, siempre con la Subsecretaría de Diversidades y también con nuestra responsabilidad como presidenta del directorio del organismo técnico en cuando se presenten estas crisis penitenciarias. Nosotros estamos dando ese acompañamiento legal y sobre todo la contención emocional a los y las familias de las personas privadas de la libertad. Secretaria, mientras esto ocurre, digamos que para diciembre ya podamos tener, ¿qué es lo que se va a seguir haciendo de parte de la Secretaría de Derechos Humanos? Solo hasta junio, julio teníamos alrededor de 207 femicidios registrados. En estos meses, entonces, ¿cómo procurar que esto no siga ocurriendo, secretaria? Bueno, yo creo que hay que entender que el tema de la violencia
es un tema estructural, que esto no lo vamos a resolver en un año que estamos de gobierno, eso hay que quedarlo bien claro, que hay que mejorar, sí, las políticas públicas y que es una responsabilidad de todos los que conformamos la Ley de Erradicación de Violencia. Esto quiere decir también el Consejo de la Judicatura, esto también quiere decir Fiscalía General del Estado, y que estamos aquí para fortalecer el sistema nacional para erradicar la violencia de género. En ese sentido, por eso se vio la necesidad de dar los recursos necesarios para fortalecer la ley y fortalecer el Plan Nacional para erradicar la violencia de género. En ese sentido, creo que fortaleciendo el plan y la ley, tendremos mejores resultados y podemos reducir el tema de la violencia de género. Pero sigue siendo, digamos, un proyecto a mediano o largo plazo. Por supuesto, todos los proyectos tienen a corto, mediano y largo plazo. Lo que nosotros pretendemos elevar a Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos es dar una respuesta ya como entes rectores de la política pública. Y en ese sentido creo que nosotros estamos mejorando y sobre todo queriendo aterrizar este ministerio para que responda esas necesidades dentro de los territorios, porque creo que desde ahí tenemos que hacer una prevención, una atención y una restitución de los derechos. Mataron a una mujer el fin de semana, un policía. A su mes mataron a otra mujer en una escuela superior de la policía, otro policía. ¿Tienen ustedes ya contacto con las instituciones del Estado, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ministerios, para evitar que siga ocurriendo esta violencia de género que ya escala a los femicidios? Porque una cosa es lo que usted nos dice, la prevención de las leyes, ok, pero ustedes ya están trabajando directamente en atacar este problema que es en las instituciones que deben dar ejemplo, se están provocando acciones como estas que son completamente repudiables y cuestionables. Lautaro, como yo siempre digo, el tema es estructural, ¿sí? Esto es por años, por décadas que ha venido esta violencia. Lo que nosotros también en este momento estamos trabajando directamente con la Policía Nacional para mejorar las mallas curriculares de la Policía Nacional. Hemos pedido también asistencia técnica de ONU Mujeres para que ellos supervisen la malla curricular en temas de derechos humanos con enfoque de género. Esa es la manera correcta para que puedan garantizar la educación de las personas, de policías, para que puedan tener esa mirada con enfoque de género. ¿Y qué pasó con estos centros violetas que iban a haber uno por cada provincia para erradicar la violencia de género? ¿Cuántos hay hoy por hoy en Ecuador y cómo está el avance de esta obra? Bueno, esto es importantísimo decirles que en el mes de noviembre se sacarán ya los primeros centros violeta. El uno va a estar en Esmeraldas. ¿Cuántos son, secretaria? Cuatro centros. En este momento, como lo dije, en el mes de noviembre vamos a inaugurar en Esmeraldas, después vamos a estar en Lago Agrio y después vamos a estar en Santo Domingo. Pero sin duda creo que es importante decirles a toda la ciudadanía que estos centros son centros de primera línea que van a dar atención psicológica, atención legal y que ellos van justamente a salvar vidas de las mujeres que se encuentran en situación de violencia. Por el tiempo tan corto que tenemos, quisiera preguntarle algo muy específico sobre el tema de María Belén Bernal, su femicidio. ¿Cómo sigue tal vez la vigilancia o el acompañamiento que está haciendo la Secretaría de Derechos Humanos? Y si ya se conoce cuándo será la reunión con la CIDH y la mamá de María Belén Bernal. Yo creo que hay que decir que la Secretaría de Derechos Humanos ha trabajado desde el primer día. Nosotros tenemos dos momentos. El primero, cuando se trató de una persona desaparecida, la Secretaría de Derechos Humanos trabajó con todos sus protocolos establecidos. Y segundo, cuando se trató ya de un presunto femicidio. Trabajamos desde el 14 hasta el 23 de septiembre y también en este momento impulsamos también la dotación del bono para la adolescente que se encuentra huérfano, ¿no? En ese sentido, creo que la reunión con la CIDH nosotros lo hicimos a través de los canales oficiales porque así debe ser. La reunión va a tener en estos próximos días, así nos indicó a través del canal oficial, la CIDH directamente con la señora Elizabeth Otaval. Es decir, ¿ustedes no acompañarán ahí? No, nosotros no, pero directamente ya nos indicaron que la CIDH tomará contacto con la señora Elizabeth Otaval. No nos olvidemos que hay otro niño huérfano, que es el de la mujer que fue asesinada en Quinindé, el niño de 5 años, que también tendrá el bono él también. Nosotros estamos haciendo también el seguimiento de ese caso porque nosotros
nosotros tenemos ciertos protocolos que hacemos a través de los servicios de protección integral. Nosotros seguimos el mismo protocolo, no solo en el caso de María Belén, sino en todos los casos de femicidio. La Secretaría sigue esos protocolos establecidos. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo en este espacio, secretaria. 7 de la mañana con 31 minutos. Nosotros conversamos con Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos. Nosotros nos vamos a una pausa ahora, pero quédese porque después le contaremos que, según expertos políticos, a medida que se acercan las elecciones seccionales del 2023, la ciudadanía debe informarse y preparar su voto. Ya volvemos. Seguimos informando, amigos televidentes, cuando son las 7 de la mañana con 35 minutos. Según expertos políticos, a medida que se acercan las elecciones seccionales del próximo año, la ciudadanía debe informarse y preparar su voto. Pero la ciudadanía tiene un concepto del candidato ideal. Sin embargo, la mayoría no conoce el 100% de los candidatos. Las elecciones seccionales el próximo 5 de febrero del 2023 para elegir prefectos y alcaldes cada vez está más cerca y la ciudadanía ya identifica algunos de los candidatos. Hay nuevos y en esos nos enfocamos porque lo que queremos es rostros nuevos de honradez, pulcritud, eficiencia y probidad. Para estas elecciones, los datos del Consejo Nacional Electoral revelan que hay 1.574 candidatos inscritos para buscar una de las 221 alcaldías del país. Expertos políticos como la politóloga Ariana Tanca explica que la ciudadanía tiene la obligación de informarse sobre los candidatos, por ejemplo, si tienen o no trayectoria en el sector público y cómo ha sido su desempeño. De con quién ha trabajado, si tiene, por supuesto, alguna denuncia penal, alguna denuncia por corrupción, si tiene grillete, etcétera. Y algo similar si es alguien que viene del sector privado. Algunos ciudadanos ya tienen su candidato ideal. Conocimiento de la ciudad, preparación universitaria y por lo menos que 10 años atrás no tenga problemas con la justicia. Tanca explica que en cuanto a las propuestas de campaña, se debe averiguar si estas son viables o no. Porque a veces te pueden prometer 1.000.000 de cosas, pero probablemente no tienen la competencia. Entonces, primero veamos qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Eso está en el COTAD, también está en la Constitución, y ahí puedes ver en el marco de sus competencias qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y agrega que la ciudadanía debe aprovechar los espacios donde los candidatos se encuentran para solventar dudas e inquietudes. En teoría quieren acercarse a ti, entonces si tienes la oportunidad, pregúntaselo. Si está en una entrevista de radio, llama a la radio. Si está hablando en Twitter, en un live, en un space, aprovecha estos espacios que nos da la tecnología para acercarnos a los candidatos y hazle este tipo de preguntas incómodas, ¿no? Según el calendario del Consejo Nacional Electoral, los partidos políticos podrán iniciar la fase de campaña electoral a partir del próximo 3 de enero del 2023 hasta el próximo 2 de febrero. Manuela Bedón, Noticias 7. Además de informarse sobre su candidato ideal, también hay que estar informados sobre qué nomás debemos elegir en febrero del 2023. Hay varias dignidades que usted tendrá que elegir en esos comicios. Por ejemplo, prefectos, viceprefectos, alcaldías, Consejo de Participación Ciudadana, 7 en total que usted deberá elegir. Si es que también su jurisdicción le permite, los presidentes de juntas parroquiales también se eligen en este 2023. Y a esto sumarle, recordemos que hay que estar informado sobre las consultas populares, y digo porque podrían ser 2 las que vayan dentro de estos comicios del 2023, depende también de la jurisdicción. Y otra cosa también es conocer un poco más acerca de cuáles son los lineamientos y los planes de trabajos objetivos de cada uno de los candidatos. O sea, no solamente ver el perfil, sino conocer un poquito más acerca de cuál es la propuesta que se va a realizar. Y si es que también, es factible, ¿no? Eso mismo, si es que se puede realizar más allá de que solo la propuesta. Hay una cantidad de campaña en TikTok, sobre todo en las redes sociales, la gente, los millennials que ingresan a Instagram, a Twitter, a TikTok, reitero, una cantidad de videos muy innovadores, por cierto, pero que se está quedando en la campaña de presentar al candidato y que conozcas al candidato, pero no lo que va a hacer y tampoco su pasado, que es muy interesante de conocer. Y me quedo con las palabras de uno de los entrevistados de la nota de Manuela, que decía, bueno, si es una persona que ha tenido problemas con la justicia, ya nos deja pensar que quizás no sería el candidato ideal. Habrá que verlo. Lo cierto es que para estas elecciones, reiterando lo que decías, Andrea,
son más o menos unas 10 papeletas que podrían tener los ecuatorianos para tener que sufragar el 5 de febrero. Ahora, en cuanto a datos que también me gustaría dar, ¿sabían ustedes, amigos televidentes y radioescuchas, que el 50% de candidaturas a la prefectura de todo el país son mujeres? El 50%. Y 35% de las alcaldías son mujeres. Se está incrementando ese número, que todavía está muy lejos de lo que se esperaría, pero se está aumentando dentro de este proceso de llegar a los candidatos. Hoy por hoy no podemos mencionar que ya son candidatos oficiales. El 10 de diciembre, cuando ya se acabe la impugnación, ahí podremos tener oficialmente quiénes son los que terciarán. Pero en Quito, según entiendo, son más de 10, son 12 precandidatos los que están. Lo que no se conoce en la mayoría de ciudades son los candidatos a concejales. No se habla mucho, no hay listas todavía confirmadas de quiénes se presentan a las diferentes concejalías urbanas y rurales de los cantones. Y también para eso es importante que la ciudadanía se informe sobre qué realiza cada uno, es decir, qué competencias tiene cada candidato, la prefectura, las concejalías, que no es lo mismo, evidentemente, que un concejal proponga hacer obras, por ejemplo, porque realmente su labor es de legislar. Entonces, hay que también llegar informados para los comicios de febrero del 2023. Claro, porque justamente hay también candidatos de prefectos que dicen me voy a meter en tal cosa, tal otra, pero eso en ocasiones es del gobierno central. Claro, entonces, las competencias son del gobierno. Hay que tener clarísimo, y hay candidatos también, por cierto, que son concejales y en su propuesta de campaña dicen, yo en mi época de concejal hice esto, esto y esto, pero son obras del municipio que se apropian también, ¿no? Así es, hay que ser muy reflexivos en este tema, amigos televidentes. Y este lunes se lanzó oficialmente la campaña de prevención de cáncer de mama denominada Ya es hora Quito, Tócate 2022. El evento se desarrolló en el Palacio de Carondelet y contó con la presencia de la primera dama María de Lourdes Alcíbar, el director general del IES, Diego Salgado, la viceministra de Salud y representante de la Fundación Poli Ugarte. El objetivo es identificar esta enfermedad a tiempo para evitar los casos de muerte. Una enfermedad dolorosa, cruel, que si no se detecta a tiempo, poco a poco nos apaga. Estoy segura que muchas de las que estamos aquí hoy hemos sufrido a causa de esta enfermedad, ya sea porque hemos visto a un ser querido, amado, batallar contra el cáncer o en nosotras. El cáncer de mama es el más frecuente entre todas las mujeres y lamentablemente se ha convertido en una de las causas más comunes de muerte en mujeres a escala mundial. Y justamente porque esta enfermedad es un enemigo a veces tan mortífero, ha sido necesario juntar muchos esfuerzos para contrarrestarlo a tiempo. La primera acción que se realizará de esta campaña será el sábado en la Cruz del Papa. Ahí va a haber, pues, han hecho una convocatoria para que las personas vayan y se hagan este examen de diagnóstico. Lo que han dicho expertos siempre es que mientras más rápido se detecte esta enfermedad, es mejor su tratamiento, es más probable que sobreviva también. Ellos han dado también el día de ayer cifras alarmantes de las muertes que son por causa del cáncer de mama. Pero además, el día domingo, me parece, va a haber una caminata a las 7:30 de la mañana desde el Colegio Militar Eloy Alfaro. También se ha citado en este espacio a los familiares de víctimas de esta enfermedad, además también personas sobrevivientes de esta enfermedad. Ahora, ¿cuál es la manera de realizarse el examen? Porque muchas veces uno se pregunta si es complejo, si tiene que haber alguna aparatología o algo por el estilo, y es algo sumamente sencillo. Nada más, cuando tú extiendes el brazo, sientes que exista una protuberancia en el seno, en ese momento es importante que se puedan realizar los diagnósticos previos, ¿no? Y en ese momento sí es apropiado que se pueda realizar una mamografía, sobre todo para descartar que no se trate de cáncer. Sí, son aproximadamente 10,000 mujeres que el fin de semana esperan que sean atendidas en estos exámenes que van a hacer en la Cruz del Papa, en el norte de Quito. En cuanto a cifras, les podemos comentar que los cánceres más comunes en mujeres son el de mama, que tiene más del 18%, el de cuello uterino, el de tiroides, estómago y también el de colorectal. El cáncer de mama es el que más domina y a escala mundial, en 2020, según cifras de la OMS, 2,2 millones de mujeres tenían o padecían esta enfermedad del cáncer de mama. Como ustedes dicen, compañeras, uno mismo puede hacerse el examen en el caso de las mujeres o acudir a esta feria, a este tema de campaña,
para poder revisar y empezar con la prevención, que es muy importante, es crucial, como en este cáncer y en la mayoría, ¿no? Así es, Lautaro. Nosotros hacemos una pausa, amigos televidentes. Enseguida les vamos a contar ya las noticias deportivas, porque ya está lista. Por ahí está nuestra compañera Nali Vasco, ya mismo viene para acá y nos va a contar, está retocándose. Nos va a contar, entre otras noticias, amigos, que el francés del Real Madrid, Karim Benzema, se consagró como el mejor jugador del mundo tras recibir a sus 35 años de edad el Balón de Oro, que desde 1956 entrega la revista France Football, premio que logró de manos de su compatriota Zinedine Zidane, que ya tenemos los detalles al regresar de la pausa. Muy bien, muchísimas gracias, compañeros y amigos televidentes, por su amable sintonía en esta mañana. Recuerden que nosotros vamos a tener la extensión de estas y otras noticias a las 19 horas en nuestro noticiero estelar. Estaremos compartiendo entonces con ustedes, por supuesto, mayor información. Que disfruten su día, que tengan una excelente jornada de labores. ¿Algún avance que quieran hacer, compañeros? Hoy el gobierno presenta 2 preguntas nuevas para la consulta popular a la Corte Constitucional. Va a llevar las propuestas para que se analicen, se califique la vía y, de ser el caso, estén el 5 de febrero en la papeleta. ¿Cuáles son? A las 19 horas lo esperamos entonces. Excelente martes para todos. Chao. Muy buenos días.